El principio de la comunicación audiovisual es la de la transmisión y recepción de un mensaje a través de imágenes, signos o símbolos donde se incluyen textos, letras o palabras escritas, aunque siempre lo no verbal debe predominar. En general, este tipo de comunicación tiene la ventaja de traspasar las barreras del lenguaje y ser entendidas por personas con otro tipo de idiomas. Y de hecho, su principio es muy antiguo. En la historia, desde la época de las cavernas, cuando se hacían pinturas en las cuevas, este mensaje se ha perpetuado y ha llegado a millones de personas miles de años después. Poco a poco fue extendiéndose hacia otros campos más diversos, como la pintura, la televisión, el cine, la internet. Dentro de la comunicación visual se pueden incluir distintos elementos para la conformación del mensaje, y estos son: el punto es la unidad más simple dentro de la comunicación visual. La línea se lo define como un punto en movimiento. La dimensión representa el volumen de los elementos. El contorno es lo que la línea define. La textura representa lo táctil. Los colores como representaciones cromáticas. Pero además, como cualquier otro tipo de comunicación, cuenta con los siguientes elementos básicos: emisor, quien envía el mensaje; receptor, quien lo recibe; mensaje, el contenido que se elabora para comunicar; canal, el soporte a través del cual se envía el mensaje; código, incluye una serie de reglas y procedimientos para emitir y recibir el mensaje. La comunicación visual es más que importante, es predominante en nuestros tiempos. Constantemente nos encontramos expuestos a ella, desde que vemos nuestro teléfono móvil hasta cuando conducimos y tenemos que respetar las señales de tránsito. Incluso cuando vamos al cine, disfrutamos de la televisión o nos encontramos con un aviso publicitario en la calle. Básicamente condicionan nuestra vida, guían nuestra conducta, permitiéndonos vincular con el resto de la sociedad. Y por eso es importante saber interpretar los mensajes que se transmiten de manera visual, así como también saberlos producir. Por ejemplo, si quieres indicar que en cierta área no se puede estacionar, lo más práctico será poner un anuncio con una E tachada, en vez de inventar logos o símbolos. De acuerdo a la función que cumple el mensaje, existen diferentes tipos de comunicación visual. Emotivo. Se entabla la comunicación con un fin claro: transmitir una emoción. Entre estos mensajes se pueden mencionar, como por ejemplo, la foto de un cachorro que se muestra para transmitir ternura. Fáctica. Lo que busca su emisor es llamar la atención. Podemos tener como ejemplo un cartel que diga "atención" ante un pozo, o un logo que indique que un líquido es tóxico o venenoso en su recipiente para que nadie lo manipule. Informativa. Son aquellos mensajes que apuntan a informar al receptor. Por ejemplo, un cartel que diga "salida" ayuda al transeúnte a ubicar la puerta. Exhortativa. La función de esta comunicación, a la que también se le conoce con el nombre de apelativa, es convencer. Un claro ejemplo de esto son los mensajes publicitarios, ya sea un cartel, un folleto o un anuncio en la televisión. Por ejemplo, una publicidad en la televisión de una gaseosa que intente convencer a la audiencia de que la compre, o un folleto de un candidato político que intenta ofrecer argumentos a los ciudadanos para que voten por él. Estética. La función de este mensaje es buscar belleza con un objetivo netamente artístico y estético. Aquí se puede ubicar, por ejemplo, una pintura, una película. Esta función también se denomina poética. Se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y las dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y entorpecer la correcta culminación del mismo o deformar el mensaje original. La comunicación es un proceso de transmisión, a menudo recíproco, de ideas y conceptos que implican a un emisor, quien produce y codifica el mensaje, un receptor, quien lo recibe y decodifica, y un canal físico a través del cual se transmite, empleando un código común entre los dos primeros. El canal debe ser propicio para la transmisión del mensaje, el código debe ser mutuo, y quienes intervienen deben de estar dispuestos a participar para que la información pueda transmitirse. En este sentido, las barreras de la comunicación son accidentes de distinto tipo, que involucran a estos elementos que intervienen en el proceso. En estos accidentes pueden ser de distintos tipos también. Físicos, circunstancias del ambiente que distorsionan la comunicación, la entorpecen de manera total o parcial. Por ejemplo, los ruidos ambientales que pueden opacar la voz del emisor,
la presencia de numerosos actos comunicativos a la vez que se vuelven indistinguibles. Semánticos. Son la relación con el código mismo de la comunicación, que pueden variar entre emisor y receptor, haciendo difícil o simplemente imposible el entendimiento. Por ejemplo, cuando intentamos leer un texto en otro idioma o cuando empleamos una palabra del mismo idioma que tiene distintos significados en otros países o las mismas regiones. Fisiológicos, defectos corporales del emisor o del receptor que les hacen menos aptos para el proceso de comunicación, como la sordera, la afonía, la ceguera, etc. Psicológicas, aquellas condiciones propias del emisor y el receptor que tienen que ver con su emocionalidad o su personalidad, y que lo predisponen de algún modo para hacer una efectiva comunicación específica. Esto quiere decir que no estén dispuestos del todo o que simplemente rechacen la comunicación, como por ejemplo estar nerviosos, distraídos, asustados, etc. Para evitar las barreras comunicativas dentro de lo posible se aconseja procurar enviar un mensaje claro, un código afín. Quizás deba verificar primero de lo que se trate. Propiciar las condiciones ambientales que sean aptas para la comunicación. Por ejemplo, hablar durante un concierto puede ser bastante difícil. Emplear la retroalimentación, intercambiar los lugares del emisor y receptor a menudo, lo contrario u homologar. Tener conciencia del estado anímico o emocional que puede poseer al iniciar o durante el proceso de comunicación, así como las propias predisposiciones o incluso prejuicios de ser pertinentes para poder mantenerlos a raya. Revisar que el canal sea propicio para iniciar la comunicación, que el emisor no escuche a nadie, que esté dispuesto a comunicarse, etc. Ahora te invito a que complementes esta información y vamos a profundizar un poco más sobre el diseño gráfico y sus generalidades en el siguiente video.